ejemplos, por lo menos describirlos rápidamente, y cómo los podemos resolver. Dos problemas de ejemplos con cuerpos rodantes. Ahí antes teníamos, y la condición de rodadura sin deslizamiento. Por ejemplo, en el de la izquierda tendríamos aquí, bajo la acción de la gravedad, ¿no? Tenemos una esfera, un cilindro, y lo dejamos. Y en este lo dejamos ahí quieto, soltamos a una cierta altura y nos piden determinar el movimiento. Como datos nos dan muy cinético y muy estático. En el de la izquierda, está ahí. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué pasará después? Se va a trasladar y va a girar. Si hay rozamiento, ¿qué hay rozamiento? Si no hay rozamiento, entonces la cosa será diferente. A ver, ¿qué hacemos? Diagrama del cuerpo libre, aislamos el sólido rígido, ¿no? Fuerzas que están actuando, el peso, la fuerza normal, el punto de contacto, que pasa por el centro, y luego tendremos como fuerza una fuerza tangencial, que será quizás la fuerza de rozamiento. ¿Pero qué rozamiento? ¿Deslizará o no deslizará? Ahí viene el asunto. O sea, yo estoy haciendo el problema todavía más general, porque en este problema nos pueden decir rueda sin deslizar, entonces no necesitamos el coeficiente de rozamiento. Ya nos están diciendo que el rozamiento va a ser estático, por así decirlo. Pero aquí yo quiero hacerlo todavía más general. Entonces, ¿qué? ¿Qué hago? Bueno, pues supongamos. Tenemos que suponer uno de los dos movimientos y luego comprobar, en el momento en el que haga una suposición, porque yo necesito resolver el movimiento. ¿De acuerdo? Si no se cumple esa condición, pues entonces será el otro tipo de rozamiento. Supongamos que rueda sin deslizar. Eso implica... ¿Qué implica? Que el rozamiento es estático. Porque para que exista rozamiento cinético tiene que haber movimiento relativo entre los dos cuerpos. Si rueda sin deslizar, entonces no hay movimiento relativo, instantáneamente, en cada instante, no hay movimiento relativo. Por tanto, la fuerza de rozamiento es estática. Y luego habrá que ver si es verdad eso o no es verdad eso. Bueno, hemos hecho estoy simplemente haciendo un hueco ahí porque no quiero borrarlo de la derecha. A ver, ahora uno dice, bueno, primero, se conservan grados de libertad, otra vez en el movimiento, 1. Ligaduras, fijaos que tenemos ahí, la orientación del suelo, es decir, que no puede ser atravesado, pero también estamos imponiendo que el rozamiento es estático, es decir, que ahí tenemos esas dos ligaduras en el movimiento. Un grado de libertad. ¿Se conserva la energía mecánica? El aire lo estamos despreciando, no hay aire. Habrá que ver cómo son las fuerzas externas y realizan trabajo. El peso es energía potencial gravitatoria, o sea que eso entra dentro de la energía mecánica. La normal no realiza trabajo. ¿Y el rozamiento estático?
no hay desplazamiento relativo, por lo tanto el rozamiento estático no realiza trabajo, como os dije ya desde hace muchísimo, mucho cuidado con el rozamiento, si es estático no realiza trabajo, por lo tanto se conserva la energía mecánica. En cuanto haya rozamiento cinético, eso ya no es verdad. Bueno, entonces uno podría, desde este punto de vista, decir, hombre, pues una de las formas, aplico que la energía mecánica, es decir, energía cinética de traslación más la energía cinética de rotación alrededor del centro de masas de la pelota es constante. O también podría uno considerar que es una rotación pura. Si es cierto que no hay deslizamiento, en cada instante el eje instantáneo de rotación es decir, aquel punto del sistema cuya velocidad en ese instante es cero, en este caso está chupado, uno está diciendo justo el suelo no se está moviendo, por lo tanto la pelota, el punto de contacto de la pelota o del cilindro, lo que sea, en contacto con el suelo tiene en cada instante velocidad cero, por lo tanto el eje instantáneo de rotación es perpendicular a la pantalla en este caso y pasa por ese punto. Entonces también uno lo puede considerar como rotación pura y la energía cinética será la energía cinética de rotación con respecto a este eje. Es decir, que una de las dos cosas, o bien traslación más rotación, o bien rotación pura. En la traslación tendríamos un medio de la masa por la velocidad del centro de masas de la pelota, v, al cuadrado, más un medio del momento de inercia, rotación. ¿Con respecto a qué? Con respecto al centro de masas, un eje que pasa por el centro de masas, por la velocidad angular al cuadrado. Y en la rotación pura tendríamos un medio del momento de inercia, pero con respecto a este punto, por eso pongo I, por la velocidad angular al cuadrado. Las velocidades angulares son las mismas, porque da igual qué observador, todos observan la misma velocidad angular, el mismo cambio en los ángulos a lo largo del tiempo. Claro, si es rodadura sin deslizamiento, hay una relación entre omega y v. Es decir, que lo que nos sale de aquí, si aplicamos el eje el teorema de los ejes paralelos, va a ser esta expresión. Tan sencillo como eso, me da igual de una manera que de otra, son equivalentes, por supuesto. Tendríamos eso para la energía cinética y la energía potencial gravitatoria, pues tendríamos la masa total por G, por la altura a partir de una altura determinada, y eso es constante. Lo derivas con respecto al tiempo, eso es cero, ya tienes las aceleraciones, o bien la aceleración angular o bien la aceleración lineal, dependiendo de cómo hayas puesto la expresión, si lo pones en función de omega o en función de v. Esa sería una manera. Otra manera, por supuesto, aplicar la mecánica de Lagrange. Coordenada generalizada, un ángulo, es decir, cómo está girando el asunto. O bien una distancia sobre van a ser equivalentes. Quiero decir que si rueda sin deslizar, naturalmente yo sé lo que se está desplazando en función del ángulo que ha girado. ¿De acuerdo? Ahí uno elige el que le dé la gana. Ángulo, o bien a partir de un punto sobre la superficie, una de las dos coordenadas son las que está pidiendo a gritos. Ya tenéis la coordenada generalizada, creáis energía cinética, lo acabamos de discutir, energía potencial, energía cinética menos energía potencial, la única ecuación del movimiento, la derivada parcial de L con respecto del lagrangiano, con respecto a la coordenada generalizada, tiene que ser igual al cambio total en el tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a las variaciones de la coordenada generalizada en el tiempo, Q punto. Es decir, que aquí podéis coger Q como, si esto es X, como X, o bien Q como un ángulo tita, lo que prefiráis, a mí me da igual. Bueno, lo podéis pensar también de esa manera, o bien, naturalmente tenemos aplicar las leyes de Newton de traslación y de rotación. ¿Cómo sería para la traslación? ¿Qué tendríamos? Diagrama del cuerpo libre, lo tenemos ya ahí, entonces tendríamos mg más n más la fuerza de rozamiento estática igual a la masa
total por la aceleración del centro de masas de la bolita. Cogemos y hacemos lo descomponemos en un eje a lo largo en la dirección de la pendiente, en otro perpendicular. Cogemos, por ejemplo, tendríamos que aquí tendríamos mg seno de θ, siendo θ este ángulo. La normal no tiene componente, tendríamos aquí más la fuerza de rozamiento estática, dependiendo de cómo la pongamos. Si la ponemos, por ejemplo, apuntando de esta manera, tendríamos menos igual a la masa por la aceleración del centro de masas de la bolita. Esto sería para la traslación. Y para la rotación, o bien una rotación pura o bien una rotación en torno al centro de masa. Si es una rotación pura, tendríamos la suma de los momentos de las fuerzas externas con respecto a este punto. ¿Quién crea momentos? La normal no, la fuerza de rozamiento no, únicamente tendríamos la componente debida al peso. O bien uno coge y lo analiza rotación respecto al centro de masas. En ese caso tendríamos que el peso no, la normal no crea momento, y el que crea momento es únicamente la fuerza de rozamiento. Si uno lo coge de esa manera, tendríamos que la fuerza, y toma como positivo este sentido ya lo he tomado implícitamente cuando ponía que V era igual a omega por R. Cuidado con eso, porque si hubiese tomado como positivo en el otro lado, tendría que haber tomado menos omega por R. Bien, y de acuerdo a eso, los momentos. Si he tomado como positivo esto y estoy dibujando de esta manera, el momento que crea el rozamiento es positivo, con un brazo de palanca que sería R, y esto sería igual al momento de inercia con respecto al centro de masas de la bolita, el cilindro, lo que sea, por la aceleración angular en torno a ese eje, a ese punto. Tenemos dos ecuaciones, tres incógnitas. A, alfa y la fuerza de rozamiento estática. Necesito otra ecuación. Ahora estoy cogiendo, uno se está dando cuenta de que quizás con la energía y con lo otro me ahorraba tiempo, pero bueno, al final íbamos a tener, para contestar a la suposición, no nos queda más remedio que o bien multiplicadores de Lagrange en un caso, o bien cogernos las leyes de Newton. Es decir, que tarde o temprano íbamos a pasar por aquí. Tengo que ver cómo es la fuerza de rozamiento, a ver. Bueno, necesito una tercera ecuación, si lo estoy resolviendo de esta manera. A ver, ¿cuál es la tercera ecuación? Dos ecuaciones, tres incógnitas, necesito otra. Tengo A, tengo alfa, tengo la fuerza de rozamiento estática. En el momento en el que alguien me diga que ese es el coeficiente de rozamiento estático por la normal, es decir, por mg por coseno de θ, ya está mal el problema. Porque la fuerza de rozamiento estática no tiene un único valor, tiene un intervalo de valores posible, no sé cuál es. Y ahora me vuelvo casi a la primera clase, cuando hablaba del rozamiento estático, si recordáis, ¿no? Que vi que ahí teníais unas dudas, por lo menos cierta, una parte, enormes. Es decir, que en ese sentido podía haber pasado en aquel momento, decir eso lo teníais que saber, consultarlo, hice aquel problema. Pero tenéis que recordar ahora lo que dije. Lo que acabo de decir es lo que dije aquel día también. ¿Cuál es la otra ecuación? Es decir, os estoy diciendo, la fuerza de rozamiento estática es una incógnita. Si me la ponéis como no incógnita, está mal el problema y ya no seguimos hablando. Si yo derivo todo esto con respecto al tiempo, tengo que V, o digo que A, la tercera ecuación, liquidada. Claro, nada me impide a mí expresar la condición de rodadura sin deslizamiento en función de la velocidad, en función de la aceleración, o incluso, como os dije aquí, cuando dije en la coordenada generalizada, X en función de θ.
Lo resolvéis y obtenemos, entre otras cosas, cómo es la fuerza de rozamiento estática. Y en ese momento uno decide. ¿Qué puede ocurrir? Vosotros me diréis, ¿qué nos podríamos encontrar en ese momento? Es decir, ¿cómo sé que la suposición de que rueda sin deslizar es cierta o no? Vamos. Si estoy diciendo, supongo que rueda sin deslizar, el rozamiento es estático, o tengo el rozamiento estático, llega el momento de la verdad de decir, ¿es eso cierto o no? Si esa fuerza de rozamiento estática que acabo de calcular, tengo que ver si es menor, mayor o igual. Si el rozamiento es estático, tiene que ser menor o igual que la fuerza de rozamiento estática máxima posible. Y eso, ¿a qué es igual? ¡Ay, madre! Ahora sí que me tienen que dar el coeficiente de rozamiento estático por la normal. Y en este caso la normal es mg por el coseno de θ. Es decir, que comparo este valor que he obtenido hace un momento frente a esto. ¿Que es menor o igual? Perfecto, no hay ningún problema. No hay ningún problema porque en el instante inicial no había deslizamiento. Es que los problemas se pueden complicar. Si yo le doy una velocidad inicial, ¿no?, de tal manera que inicialmente le desliza, entonces ya no tengo ninguna duda, el rozamiento es cinético. En todo caso, me puedo preguntar en qué instante rueda sin deslizar, otra vez como el problema anterior. Pero si me dicen, lo dejo quieto inicialmente, entonces no tengo problema, no hay deslizamiento inicial. Por eso hice esa suposición. Llego a esto, miro a ver, comparo, que se cumple esto, sigue rodando sin deslizar. Que no se cumple esto, hay que irse al principio del problema y decir, el rozamiento es cinético. ¿Se conserva la energía mecánica? Tururú. El rozamiento cinético realiza trabajo. Sí, podría aplicar el teorema del trabajo energía cinética, ver el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento cinética, que ya conozco, con coeficiente de rozamiento cinético por la normal, que es mg por coseno de θ, y eso sería igual a la variación en la energía cinética en el movimiento de la... Eso lo podría aplicar, en vez de la conservación de la energía mecánica. Lagrange. Hay mala suerte nos hemos encontrado, porque tenemos rozamiento cinético, deslizamiento, es decir, que tenemos 2 grados de libertad, no podemos. O sea, podemos hacerlo, pero tendríamos que hacerlo por la forma más avanzada de la mecánica de Lagrange. Dejémoslo ahí aparte. Tercero, pues aplicar las leyes de Newton, traslación, rotación, es decir, lo que acabo de decir, pero ya tendríamos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Qué incógnitas serían? Una A, otra alfa y otra la fuerza de rozamiento, que es cinética. Bueno, pero esa uno diría, no, realmente no es una incógnita, o puedes expresarlo como ecuación. Esta sería la tercera. 1, 2 y 3. Resolvemos para A, para alfa, y ya tendríamos cómo, cuidado, desliza, se traslada, pero gira. Es decir, que haya deslizamiento no significa que no haya rotación. Claro que hay rotación. Bueno, problema líquida. En el caso de la condición de rodadura sin deslizamiento, aquí, en este problema, de la derecha, tenemos un cuenco semiesférico, semiesférico de radio R, y tenemos una esfera de radio R minúscula ahí dentro, y lo pongo en esa posición desde el reposo, y me dicen, aquí en este problema, rueda sin deslizar. Aquí ya, en este problema, quitémonos, lo imponemos desde el principio. Si rueda sin deslizar, el rozamiento, bajo la acción de la gravedad que tenemos aquí, el rozamiento es estático, por lo tanto se conserva la energía mecánica. Tenemos un grado de libertad. Aquí uno puede aplicar
conservación de la energía mecánica, Lagrange, un grado de libertad, o bien aplicar las leyes de Newton. Si la pregunta que nos hacen es, por supuesto, esto está rodando y está oscilando, y nos preguntan periodo de oscilación para pequeñas amplitudes, pues habrá que ver cómo es la ecuación del movimiento, ¿no? Por ejemplo, tanto en Lagrange como en el otro, que sería lo más fácil, con un grado de libertad es a la misma altura, es decir, se conserva la energía mecánica, utilizo Lagrange, como veis necesito la energía cinética, la energía potencial no tiene problema. Necesito derivar, en este caso, en este problema, me da igual una cosa que otra. Energía cinética. A ver, tenemos energía cinética de traslación y de rotación, o bien energía cinética de rotación pura en torno a este punto, el eje instantáneo de rotación. Vosotros diréis, a ver, energía cinética. Si lo considero traslación más rotación, en torno a un eje que pasa por el centro de masas, tendría un medio de la masa total de la bolita por la velocidad del centro de masas, voy a poner que sube, ¿vale? Al cuadrado, más un medio del momento de inercia con respecto al centro, bueno, vamos a añadirle, si le pongo aquí centro de masas, por la velocidad angular con la cual está girando en torno al centro de masas, al cuadrado. Pero claro, rueda sin deslizar. Por lo tanto, habría una condición de rodadura sin deslizamiento. ¿Cuál sería aquí la condición de rodadura sin deslizamiento? De rodadura sin deslizamiento. Pensemos un momento, para el caso más sencillo. Cuando tenemos este cuerpo rodante de radio R minúscula sobre una superficie plana. Entonces, si rueda sin deslizar, el centro de masas se desplaza una distancia delta de x, si llamamos x el eje horizontal, el cual se está en movimiento. ¿Cómo será el arco, la longitud del arco correspondiente al movimiento de rotación de la esfera? Tiene que ser el mismo arco que la distancia recorrida sobre el suelo horizontal del centro de masas o del punto de contacto. Es la misma distancia ya que el suelo es plano. Y esa longitud del arco corresponde al radio del cuerpo rodante, R, por el ángulo que ha girado, delta de θ. Fijaos en el sentido que estamos tomando en la rotación, positivo horario. Positivo para x hacia la derecha. De tal manera que la velocidad lineal, si derivamos con respecto al tiempo, a la izquierda y a la derecha tendremos la relación que ya hemos utilizado anteriormente, que la velocidad lineal es el radio por la velocidad angular, que llamábamos omega, que es la omega que necesitamos nosotros, pero para este otro caso. Bueno, pues traslademos esto a este problema. ¿Qué distancia se está recorriendo desde esta situación, cuando está este cuerpo rodante aquí, el punto de contacto aquí? Ha recorrido una distancia que no corresponde, y esa es la diferencia, que no corresponde a la misma distancia que recorre el centro de masas en el espacio. La distancia que se recorre en el punto de contacto corresponde al radio del cuenco, R mayúscula, por el ángulo, si llamamos al ángulo con respecto a la vertical, dentro del cuenco, phi, pues será R por delta de phi. Fijémonos también en cómo estamos tomando positivo el ángulo phi y el ángulo θ que corresponde al movimiento de rotación del cuerpo rodante alrededor de un eje que pasa por el centro de masas. Es decir, que tenemos aquí una trayectoria circular, una rotación del centro de masas y una rotación
es este punto de vista, y una rotación alrededor del centro de masas. Bien, la distancia recorrida del punto de contacto es r delta de phi, que tiene que ser, si rueda sin deslizar, a la misma longitud del arco correspondiente a la esfera, lo que ha girado la esfera de radio r minúscula. R delta de tita igual a r delta de phi. Eso si no hay deslizamiento. Bien, si derivamos con respecto al tiempo, tendremos entonces r tita punto igual a r mayúscula, el radio del cuenco, por phi punto. ¿Cómo es la velocidad del centro de masas? Fijémonos, es un punto que está siguiendo esta trayectoria circular de radio r menos r. Pues será r menos r por la velocidad angular con la cual se está moviendo el centro de masas, que es phi punto. Nosotros necesitábamos relacionar en la energía cinética la velocidad del centro de masas con la velocidad angular de giro con respecto al centro de masas del cuerpo rodante. Bien, eso quiere decir que tendremos aquí, si le pasamos la velocidad del centro de masas y teniendo en cuenta esta relación, r, el radio del cuerpo rodante, dividido por el radio del cuenco, por r menos r, por la derivada de tita con respecto al tiempo. Es decir, omega. Bueno, ya tenemos entonces la condición, la relación que necesitábamos en la energía cinética entre la velocidad del centro de masas y la velocidad de giro del cuerpo alrededor del centro de masas. Comprobemos que las cosas salen bien si nosotros hacemos el cuenco de radio infinito, es decir, se trataría del caso de una superficie plana, pues entonces tendríamos que r mayúscula tiende a infinito y esta relación tiende a que la velocidad del centro de masas es igual a r por omega, que es lo que teníamos exactamente aquí. Ahora hemos visto rotaciones con ejes fijos, pero eso no es lo que ocurre en general. Como habréis consultado aquí cuando lo saqué, e incluso lo abrí yo en su momento, donde tenemos aquí el momento angular sólido rígido. Lo que nos aparece no es que sí nos aparecía ya cuando cogía un eje fijo, ¿no? Si recordáis, escogía la dirección del eje de rotación como eje z. Me aparecía el momento de inercia con respecto al eje z y dos productos de inercia. Pero claro, cuando tenemos rotaciones en las cuales el eje de rotación no permanece constante, no tiene siempre la misma orientación, entonces el problema, como os dice el Taylor capítulo 10, nos dice que claro, no puedes escoger el eje z siempre en esa dirección, porque tú es un sistema de referencia, en un sistema de referencia inercial, en todo caso en un instante sí puedes hacerlo coincidir con el eje de rotación, pero en un instante posterior ya no, o anterior. Es decir, que no nos queda más remedio que poner el momento angular, que era lo que calculábamos para muchas partículas, ¿no? Teníamos, con respecto al origen de coordenadas, teníamos para cada una de ellas RI, P sub I. RI por P sub I, que era MVI. Es decir, que tendríamos para ahí, si se acaba, MI, RI por V sub I. Tenemos ahí instantáneamente, o sea, en un instante tenemos este eje. Pero claro, ahora los ejes cartesianos ya no tienen la orientación, ninguno de ellos, del eje de rotación. Cada una de las partículas en ese instante es como si intentasen seguir una trayectoria circular, es decir, que tendríamos QVI sería omega, claro, omega va en la dirección del eje de rotación por RI. Es decir, que hacemos el producto de RI por omega
por RI, que son dos productos vectoriales. El primero tendríamos IJK, X y Z, perdón, para omega primero, omega X, y es ahí donde cambia, porque en su momento aquí teníamos 0, 0 y omega, y aquí tendríamos X y ZI. Uno hace esto, lo multiplica por esto, lo hace a mano o lo hace a máquina, y lo que nos queda pues es, cuidado, porque aquí ya está calculado. Aquí ya está calculado en este. Nos queda lo siguiente. Que L va a ser igual, lo podemos expresar. Como el producto de una matriz 3×3, ¿no? Y aquí tendríamos el vector velocidad angular, omega, y este es el tensor, va a ser el tensor de inercia. Para que se vea bien, la I con dos palitos, para que se vea bien en el libro, en los libros lo pone en negrita, ¿de acuerdo? De tal manera que tendríamos L igual a I por omega. ¿Y cómo es este tensor de inercia? Tenemos en la diagonal los momentos de inercia con respecto a cada uno de los ejes cartesianos y ZZ. Y aquí tendríamos en los términos fuera de la diagonal los productos de inercia y XZ y X y Z y ZX y Z. Siendo por ejemplo, y XX, si lo consideramos como el sólido rígido como un número finito de partículas que tendríamos aquí, el sumatorio para cada una de ellas, ¿de qué? De la masa de cada una de ellas, ¿no? Por tendríamos I al cuadrado más Z I al cuadrado. Como integral tendríamos pues diferencial de m por I cuadrado Z cuadrado, y lo mismo para términos, estos serían los momentos de inercia. Y un producto de inercia, por ejemplo, el IXY, tendríamos, o sea que esto sale de hacer el producto vectorial que acabo de hacer, con un menos MI, y aquí tendríamos XY, no hace falta ponerle el paréntesis porque son productos, XY por Y, es decir, los dos. Y uno ve naturalmente que esta matriz, que este tensor, es diagonal. Es decir, que aquí si nos dan las posiciones, mirad los problemas en el capítulo 10 y el ejemplo que trae, con masas puntuales o integrando, lo hace para un cubo, lo hace para un cono, eso para sólidos rígidos, digamos, con mecánica del continuo. Si nos dan dónde están las posiciones de las masas puntuales, pues se calcula cada uno de los términos, no hace falta resolverlo naturalmente para los 9 porque es diagonal, es decir, que solo para 6. Es decir, que I es, perdón, diagonal, dicho la palabra diagonal, perdón. Simétrico. Es una matriz real y simétrica. Eso quiere decir, o sea, que tenemos ahora en general esta expresión. Y por desgracia, lo bonito es que en la segunda ley de Newton, para la rotación, tau, por cierto, una pregunta aquí que sería, ¿y cómo has, o sea, estás calculando el tensor de inercia y estás considerando que el eje puede cambiar de orientación, pero naturalmente tiene que haber un punto fijo, o sea, que dejamos que el eje cambie de orientación, pero aquí es con un punto fijo del cuerpo,
punto fijo, una rotación alrededor de un punto fijo. De un punto fijo. Ya, problema. Aquí no hay, o puedes encontrar cuál es justo el eje instantáneo de rotación, ese punto fijo, se puede encontrar. Pero si no, ¿qué hacemos entonces? No hay ningún problema, porque tenemos la segunda ley de Newton para la rotación respecto al centro de masas. Por lo tanto, escogeríamos como punto, entre comillas, fijo, el centro de masas, y en ese caso tendríamos por omega. Cuidado que el tensor de inercia, la matriz, es diferente dependiendo del punto con respecto al cual en el espacio estás tomándolo. Es decir, que esto y esto no son iguales. Y de hecho, tenemos el teorema de los ejes paralelos ampliado. El teorema de los ejes paralelos que hemos comentado, que hemos visto, para el momento de inercia, tiene una traslación también para el tensor de inercia. ¿Cómo sería más? Tiene que ser una matriz, ¿eh? Digamos que es una matriz, 3×3, tiene que ser una matriz. Vosotros me diréis qué pensáis que habrá aquí en esta matriz para la relación entre una y otra. A ver. Hombre, en los términos de la diagonal, uno diría, joder, yo tengo la relación por el teorema de los ejes paralelos para los momentos de inercia. ¿Cómo sería, por ejemplo, para este? Más la masa total del cuerpo por, a ver, decidme. Aquí tengo el centro de masas. Tengo un eje y otro eje. Aquí O y aquí el centro de masas. Tendríamos en este caso tal, y aquí en este caso tal. X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z con la misma orientación. Ese para el primer término, para los diagonales similares. ¿Y para un producto de inercia? Es decir, por ejemplo, este término, el que tengo que corregir, sumar, ¿cómo sería este término? El correspondiente a la posición X, Y. Uno diría, si aquí lo único que estás haciendo es cogerte lo mismo que tenías antes, ¿no? MI² más Z². Coges la masa total, le sumas la componente del centro de masas, pues aquí vas a tener una cosa similar. Para todos los términos, de una manera similar. Es decir, que tenéis ahí el teorema de los ejes paralelos ampliado para el tensor de inercia. Bien, problema con lo que hace bonito la rotación. Claro, si uno coge o bien una de las dos. Y aquí dice, claro, esto es I por omega por desgracia, esto no es I por alfa. Se ve el alfa poquito, pero ahí se ve. Esa es la desgracia y lo que hace bonito el movimiento de rotación tridimensional. Es decir, que no este paso
Solo es cierto para la componente z cuando teníamos un eje fijo, no cambiaba su orientación, pero en general no. Pero lo que sí pasa es lo siguiente, es que habrá direcciones en el espacio en las cuales, si veis, ¿no? L, el momento angular, y omega no tienen la misma dirección en el espacio. Claro, porque estás multiplicándolo por una matriz de estas 3×3. No tienen la misma dirección en el espacio. Como hemos mostrado ya hace tiempo, cuando os decía el momento angular, el eje de rotación y el momento angular, como trazaba un cono, si recordáis. Ya, pero habrá direcciones en el espacio para las cuales, pero hay casos en los que sí ocurre. ¿Cuáles son esos casos? Un segundo. ¿En qué direcciones? En las direcciones si omega tiene la dirección de los que se conocen ejes principales del cuerpo. ¿Y cuáles son los ejes principales? Son aquellas direcciones en las cuales el tensor de inercia es diagonal. Es decir, que hay que diagonalizar el tensor, la matriz. Es decir, hay que hallar los vectores propios y los valores propios. Como es una matriz real y simétrica, los vectores propios son ortogonales entre sí. ¡Qué suerte! Y los valores propios son los momentos de inercia respecto a los ejes principales. Si omega tiene una dirección de uno de los ejes principales, entonces L es paralelo a omega, para los ejes principales. Y no solo eso, sino que además, si el momento de las fuerzas externas es nulo, entonces, fijaos, si el momento es nulo, ¿qué ocurre? L es constante, lo que no implica en general que omega sea constante, salvo que omega tenga la dirección de un eje principal. En ese caso, si el momento de las fuerzas externas, o bien con respecto al punto fijo, o bien con respecto al centro de masas, es nulo, si está girando en una de las direcciones de los ejes principales, entonces omega no cambia, es constante. No solo esto, que eso es evidente de la segunda ley de Newton, sino además, muy importante, omega es constante. ¿Qué es lo que pasa con el bolígrafo? Y aquí hemos terminado. Echadle un vistazo, habéis tenido suerte, porque iba también, bueno, me pasa siempre, no pasa nada. Me hubiese gustado, no hombre, has tenido suerte, quiero decir que me hubiese gustado tratar con vosotros el capítulo 11 de los modos normales. No ha dado tiempo, por lo tanto, hasta el capítulo 10 del Taylor es lo que entra en el examen después de Navidad. ¿Vale?